Javier Milei donde le dice separatista. Entre algunas otras Alfredo, cosas. ¿cómo estás viviendo esta relación, esta ida y vuelta que surge desde el ministro español que recoge el gobierno argentino con un duro comunicado y después ya con otro comunicado un tanto más suave, pero rechazando, el gobierno español contesta? Lo primero es que creo que es incorrecto, inoportuno, desacertado lo que hace el ministro español. Sí. Creo que no tiene ningún tipo de sentido político en relaciones exteriores caracterizar o cuestionar a un presidente electo democráticamente de otro país. Que toma sustancia. Con ese tipo de chistes, de mal gusto, y que creo que realmente muy desubicado. Y quiero dejarlo absolutamente rotundo, porque cuando uno exige respeto luego, debe exigirle respeto a cualquier dirigente político, y me parece que es importante. Ahora, dicho lo cual, lo que también, si nos dejamos de esa denuncia, y insisto que la hago explícita y clara para que no quede la menor duda. Sí, de hecho en el comunicado de España no hay nada sobre ese episodio. No, y es que además yo estoy seguro que si le preguntas al propio presidente español, considera, y no lo va a decir, que es desacertado lo que ha hecho su ministro, porque además no es la mejor manera de abordar, si quiere, las diferencias ideológicas que tiene con el señor Javier Milei, que sí son legítimas. Lo que sí es cierto, y si me alejo un poco de este episodio, pero intento entender qué hay detrás, es el desconcierto de gran parte de España y de muchos lugares del mundo de intentar entender la forma y el fondo de lo que está haciendo el presidente Javier Milei. O sea, insisto, denunciando la incorrección de cómo abordarlo, no quiero que tengamos miopía y que dejemos de perder de vista realmente que hay un gran desconcierto de la política internacional, quitando a sus más adeptos, que no son mayoría, por mucho que queramos y que quieran creer que es mayoría, de incomprensión. He estado hace muy poco en México y cuando escucha a mucha gente de la política mexicana, pero también de la calle, no terminan de llegar a entender, y creo que hay un gran desconcierto. Pero además añado un siguiente elemento, y es el comunicado del gobierno argentino. Yo me atrevo a decir, y si lo digo en un tono casi de broma, que los 3 párrafos finales estaban ya escritos. Es decir, que es algo que querían decir. Exacto, estaba ya escrito y decía: en cualquier momento, si no lo provocan ellos, vamos a provocar nosotros cualquier tipo de ruptura para cuestionar realmente lo que están exigiendo. Cuando habla el ministro Franco de decir exijo respeto por mi presidente, usted tiene que dar ejemplo exigiendo respeto por el gobierno español, en tanto en cuanto que estaba cuestionando aspectos, primero, sin ningún tipo de sentencia. Porque no hay ninguna sentencia en contra de Pedro Sánchez en materia de corrupción. Y la causa de su esposa. La causa de su esposa, que lo único que ha sido es causa considerada para ahora abordarla. Y lo siguiente es incluso cuestionar el aspecto fundamental del separatismo o no, que es una coalición democrática en España. Ese tipo de cuestiones yo tengo la sensación de que son comunicados que el gobierno argentino en su política exterior los tienen escritos, porque ya lo han demostrado, porque lo hizo contra Andrés Manuel López Obrador sin que pasara nada, lo hizo contra Gustavo Petro sin que pasara nada, y lo hizo contra Bolivia sin que pasara nada, lo hizo contra Chile sin que pasara nada. Por lo tanto, yo creo que todo aquel que no piensa ideológicamente igual, seguramente esto lo vamos a encontrar día tras día. Alfredo, hago un poquito para atrás y seguimos avanzando. Decías que no lo entienden a Javier Milei, puntualmente a Javier Milei o a las nuevas derechas en general. Yo creo que si bien Javier Milei es parte de o un exponente de estas derechas actuales mundiales, porque está desde Meloni, Trump hasta Orbán, pasando por Bolsonaro, o Bukele, si quieres. Además, yo estuve mirando con mucha atención lo que pasó en el Congreso, que reúnen a los conservadores, donde habló Milei y habló Bukele, y hay grandes diferencias entre Milei y el resto. Milei tiene una falta de rigor muy fuerte. Eso es algo que yo creo que incluso las derechas internacionales, por eso creo que cuesta mucho más trabajo entender a Milei que entender a Bukele. A Bukele está uno o no de acuerdo, yo no suscribo mucho de lo que plantea en materia de lucha contra la inseguridad, en absoluto, defiendo sus tesis, pero las intento entender, las explica, tiene sus postulados conceptuales y teóricos. Yo creo que Javier Milei es alguien que, por eso digo que desconcierta y no se le entiende, porque va a presentar un libro criticando a la teoría neoclásica, y no conozco, y perdonen la deformación como doctor en economía, no conozco a un
una persona que abuse más de los principios neoclásicos que Javier Milei. Es una contradicción andante en materia, hablo ahora, conceptual y teórica. Y creo que eso desconcierta mucho más de los modos tan excéntricos que son parte probablemente del show o de la espectacularización de la política en la que llevamos ya años. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo salir a discutir con él públicamente? Nombrabas recién a la economía, Alfredo, y bueno, en estos pocos meses que lleva de gobierno, por un lado hay una crisis muy grande que ya nadie puede negar, en el propio gobierno reconocen esta situación, y por otro lado hay un festejo de un superávit y hay un malestar de una gran parte de la población. ¿Cómo está hoy la imagen del presidente Javier Milei? En materia económica quisiera puntualizar que tengo una duda, y la digo aquí en público y al aire, es si están mintiendo deliberadamente o tienen una gran incapacidad académica, porque no es cierto que hay una gran recuperación de las reservas, porque no están contabilizando parte de lo que devengan en materia de importaciones. No es cierto que tienen un superávit fiscal, porque no están contabilizando una gran magnitud que deben en materia fiscal. Por lo tanto, la duda que tengo, y lo digo con mucho respeto, es si verdaderamente están mintiendo deliberadamente, y lo están haciendo con todo tipo de premeditación y alevosía, y eso sí es preocupante, porque además de lo poco que están presumiendo, en tanto si uno presume de un indicador macroeconómico y están haciendo trampas deliberadas, es preocupante para la salud de la democracia. O igual de preocupante o más, es que no tengan claridad de cómo se calcula, por ejemplo, un superávit fiscal en materia real, sobre todo con sustentabilidad, porque insisto, están escondiendo cifras muy importantes. Y voy al siguiente paso en materia económica, que tiene mucho que ver con la evaluación de Javier Milei. Yo creo que el caso de la apuesta económica de Javier Milei es que le interesa muy poco lo que ocurre en materia microeconómica, en materia social, en lo cotidiano, en el superávit que hay en las heladeras de las familias de la Argentina. La economía real me sale. Tanto que le gusta hablar de superávit, yo digo, ¿dónde está el superávit o déficit de las heladeras? De lo que hay en los hogares de cada una de las familias que están en cada uno de los barrios de la Argentina. Yo creo que eso le importa muy poco, porque hay algo que para mí es fundamental como proyecto político de Javier Milei, es la deshumanización de su idea de la Argentina. A él no le importa que haya un 60% más. Incluso juega con un lenguaje, incluso no habla de precios relativos y se le olvida que hay otra cosa que son los salarios relativos. Hay una cosa que él habla de precios relativos y se le olvida los salarios relativos. Pero lo peor que tiene ahora, y creo que están en un momento de gran dilema, es que no le cierran ni siquiera los indicadores macroeconómicos. O sea, ese es el problema que tiene. Por eso, insisto, lo maquillan porque no tienen los indicadores macroeconómicos. Y ahí entra en un problema, porque muchos modelos neoliberales en América Latina apostaron por malestar microeconómico, pero bonanza macroeconómica. Sabes que el otro día Alfredo charlaba con Durán Barba y decía que aún cerrando lo macro, si no se siente en el bolsillo de la gente, eso va a ser un gran problema. Es un problema porque la gente tiene una paciencia finita cuando la viene pasando mal. La paciencia no es para siempre, y lo que sí es cierto que cuando uno mira la totalidad de las encuestas, sigue teniendo una imagen muy estable. Yo me dediqué esta semana pasada a hacer un recuento de 5 presidentes en América Latina y cómo fueron sus promedios de imagen en los 3 primeros meses y cómo terminaron. Macri en Argentina, Piñera en Chile, Duque en Colombia, Lasso en el Ecuador, y todos terminaron con una imagen negativa altísima, pero empezaron. Por lo tanto, yo creo que hay que tener una cierta perspectiva, utilizo mucho ese término, para evaluar, porque probablemente los que le votaron todavía están, a pesar de pasarlo mal, a la espera de, y es legítimo. Pero yo ahí hay algo muy importante para la política argentina, y es que a veces hablamos demasiado de los que le votaron. A mí me parece más interesante hablar de los que no le votaron. Los casi 12 millones de argentinos y argentinas, 11.600.000, que en la segunda vuelta no quisieron votarle, o el casi millón que votaron en blanco o nulo, o los que no fueron a votar. ¿Por qué digo esto? Porque ese es un sujeto que está esperando representatividad. Y ese sujeto es tan o más importante en términos políticos que los que le votaron. Los que le votaron tendrán su tiempo porque nunca es fácil de decir al que le voté en 3 meses, ya me está fallando. Esto tiene un tiempo, insisto. En América Latina hay millones de ejemplos que empiezan con una imagen positiva de 50, 60. Lo difícil es lo de Andrés Manuel López Obrador,
que el promedio de todas las encuestas, lo mires como lo mires, está por encima del 60% en imagen positiva y está superando ya los 5 años de gestión y se va a ir el 1 de diciembre. Mantenerse, ¿no? Eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Tenemos algo para compartir. Sí, habló Javier Milei en la semana, dijo que los salarios ya le empiezan a ganar a la inflación. La economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. De hecho, recién... Pero, perdón, por eso perdón que me la interrupción, ¿eh? Estamos hablando con Esteban Tresbull el otro día. Porque no hay un consumo. Yo no veo los restaurantes llenos. No es que no. Técnicamente... Pero, Luis, estas cosas, lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo, pero, digamos, la búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que de ser el país más rico del mundo seamos 140. El presidente dijo ayer que algunos salarios empezaron a ganarle a la inflación. ¿Es tu caso? No. ¿Te aumentaron el sueldo? No. ¿Te cuesta llegar a fin de mes? Sí, como a todos, me cuesta. Sí, vine acá a vender unos productos que ya no uso para ver si puedo llegar a pagar la luz. ¿Te vino con aumento la luz? Sí, me vino el 500%. ¿El 500%? Sí, pagaba 11 y ahora me vino 60.000. ¿Y estás vendiendo productos para pagar particularmente eso? Sí. ¿Productos que eran tuyos, que se te ocurrió? Estaba usando, que los había comprado en algún momento y que bueno, que ahora ya no los tengo, ya los tengo que vender. Claro. Porque si no, no llegas. No llego. Bueno, decía, los salarios le empiezan a ganar la inflación. El INDEC publicó un incremento del 13,3. La inflación de febrero fue del 13,2, hay una décima, pero no pasó nada en enero con el 20 y en diciembre con el 25. No hay ningún dato ni ninguna sensación que avale lo que dice Javier Milei, el presidente. A mí me preocupan dos cosas. Una es que hay Salvo que sea senador. Salvo que sea senador. Y yo le añado que creo que hay una fuerte disociación de la realidad, y esto es un tema, lo digo con mucha seriedad y preocupación. Cuando uno está disociado de la realidad, esto es un claro síntoma. Y lo que más me preocupa es que si está satisfecho con lo que hoy está viviendo la Argentina, lo ha dicho literalmente, estoy contento porque ya le van ganando los salarios a la inflación. Lo que creo que hay detrás de esto es una suerte, y ahí es donde está mi gran preocupación, de normalizar el empobrecimiento masivo de la sociedad argentina. O sea, él quiere que se naturalice este estadio actual en el cual para él es un lugar de llegada el que estamos. Cuidado que estemos ante un presidente que está empezando a plantear, a falta de realidad, considerar que estamos en un momento correcto, y pensar que estamos correctos es la batalla cultural que Javier Milei pretende ganar para estabilizar el colapso. Bueno, esto lo linkeamos directamente con lo que decías al comienzo de la entrevista, que no sabes si es incapacidad o mentira. Tengo esa permanente duda. Hay un libro maravilloso que se llama El impostor, de Javier Cercas, que él juega precisamente con qué difícil es detectar una mentira cuando está envuelta de tantas incapacidades. Y a mí me parece sumamente interesante como el presidente, o cuando escucho a Caputo, o cuando calcula la inflación a su manera, que nadie la puede entender a nivel global, ese 17.000% que dice, o que ahora los salarios están mejorando. Entonces, por eso digo que es falta de rigor. No hay ningún economista relativamente serio y neoclásico de su paradigma ideológico, conservador, neoliberal, que pueda estar suscribiendo las cuentas que hace el propio Milei. Entonces, la preocupación es si está mintiendo permanentemente, de una manera compulsiva, porque ahora, insisto, los números ya no le cierran, no le están cerrando macroeconómicamente, que es lo único que le interesa. Claro, efectivamente, ¿a qué se abraza? A un tema financiero que están ganando no 4 vivos, 1 vivo o 2 vivos. Yo creo que incluso la palabra de 4 vivos empieza a ser demasiado para los que están ganando plata en materia financiera, porque además, claro, que el riesgo país sea el indicador. Yo siempre, un poco de broma y en serio, digo, ¿y por qué no hablamos del riesgo de la compra de los pañales para tantas familias? Y si pusiéramos riesgo pañales, riesgo país en materia financiera. Eso sí que, insisto, estamos, sobre todo, la sensación de querer naturalizar y normalizar un colapso, como ha ocurrido, cuidado, en otras economías del mundo y Latinoamérica. Tú te vas a Perú y uno en Perú observa, o en Paraguay observa, como puede ser que al final tengas estabilidad, claro.
Es una estabilidad con un 70% de la gente en la población bajo la pobreza. Eso yo creo que es su apuesta en la batalla cultural y por eso probablemente busca todo este tipo de malabarismos dialécticos y a veces también nos distraen, que esto lo hace mucho. Lo que va a pasar el lunes es que se va a empezar a debatir en el Senado la ley bases y tenemos varios temas que tienen que ver con lo económico ahí. Bueno, algunas de las herramientas que el gobierno está buscando, ¿creés que tienen que ver con esta mirada de lo macro de la economía o cómo analizás que quieran llevar adelante la reforma laboral, que vuelva el impuesto a las ganancias, el régimen para el ingreso de grandes inversiones? Yo creo que hay ahora mismo dos grandes asuntos de disputa para el gobierno. Uno es todo lo que es este tipo de paquetes neoliberales tradicionales, pero hay otro de lo que quizás hablan menos pero le preocupan más. La cuestión de qué hacer con el tipo de cambio. Y creo que están frente a un dilema sin salida. Se enoja mucho cuando le dicen que hay atraso cambiario. Porque, y es tal cual, reaccionan como violentamente, enojados, porque tienen claridad que tienen que resolver una ecuación en este momento donde creo que solo encuentran una salida pero necesitan tiempo. Y es endeudarse otra vez, una más, y probablemente estén esperando la victoria de Donald Trump a partir de noviembre para tener la plata que le permita la llegada de dólares que no han encontrado de ninguna de las otras maneras. No la han encontrado con la liquidación del campo, como se denomina habitualmente, porque el propio Javier Milei reconoció esta semana, cosa que ya lo hemos dicho de prácticamente de todos los centros de investigación, que la inflación en dólares es altísima. Y si tú observas que la liquidación del campo tiene incluso parte de los insumos productivos, 40% dependiendo de qué tipo de producto, en dólares, evidentemente están a la espera que exista devaluación, van a liquidar lo mínimo para pagar sus propias deudas. Por lo tanto, ahí no tienen resuelto el problema. No le han llegado inversiones extranjeras porque efectivamente la Argentina se ha convertido en cara en materia de dólares. Y la única salida que empiezan a tener es que si quieren seguir planchando el tipo de cambio, para que no haya una espiral inflacionaria que ya sería, yo diría que de un hambre del 95% de la población argentina, estamos ante la situación de que están intentando ganar tiempo para ver cómo se endeuda externamente y eso solo va a haber con acuerdo político. O sea, solo va a tener un acuerdo político si lo logran. Están en una situación, insisto, muy complicada. Probablemente hablan menos de eso porque no saben qué hacer con el tipo de cambio. Es interesantísimo cómo no se atreven ni siquiera a explicar la cuestión del tipo de cambio porque no le resuelven los problemas. Por eso digo que hay deficiencias en términos técnicas macroeconómicas y empiezan a notarlo. Alfredo, ¿cuánto hace que vivís en la Argentina? Desde el 2010, 11, hace 13 años ya casi. Base de operaciones acá. Y eso tiene mucho que ver con lo que tenés ahí, ¿no? Con el gol que me falta, que lo vas a estar presentando en la Feria del Libro el martes 17, ¿no? El 7 de mayo, perdón. Este martes, yo diría que es parte de mi terapia, Lautaro y Dani, de escribir un libro de Argentina y para afrontar cómo entender lo que pasa en la Argentina social, económica y políticamente, es la primera vez que hice una novela de ficción. Sí. Y creo que necesitaba hacer novela de ficción porque probablemente iba a sacar muchos prejuicios. Hay mucho de realidad, me imagino, ahí adentro, ¿no? A veces uno piensa si se queda corto en la ficción con lo que viene pasando en la Argentina. Es una pregunta... es material para el futuro lo que estás escribiendo. De hecho, lo escribí ahora. Los últimos 2-3 años antes que Javier Milei fuera presidente. Y antes de que la Argentina salga campeón. Un poquito en ese interín. En ese interín creo que como la Argentina tiene esta relación con el fútbol tan fuerte, no es descabellado pensar que un jugador de fútbol, el mejor de todos los tiempos, el mejor del mundo, un día decida ser candidato a presidente en la Argentina. Que se lo pidan, planteás, claro. Si se lo pida la gente, se lo pida el mundo empresarial, se lo pida quien sea. De hecho, la novela empieza con una postal que recibe. Prefiero que lean el libro para saber quién le manda la postal. Y le tienta diciendo, te necesitamos. ¿Qué tiene un jugador de fútbol hoy en día que ha sido exitoso por ganar un mundial o muchos títulos? Pues tiene mucho reconocimiento y además tiene un aplauso de la mayoría de la sociedad. Y además, ¿cómo? El cariño de la gente. El cariño de la gente y el currículum que además tiene como que viene de afuera de la política, que es otro debate recurrente, permanente, que el propio Javier Milei lo utilizó para poner la casta y yo. Triunfó en el mundo privado, digamos. Ha habido muchos casos. Una carta que se ha usado mucho. Muchos casos de otros sectores, incluso en el mundo del fútbol. En África hay un jugador, Weah, que fue balón de oro del mundo, que fue presidente de Liberia. Ese fue el exitoso. Tenemos aquí al lado en Paraguay, que un candidato presidencial, Chilabert,
no le fue muy bien. Bueno, Mauricio Macri venía de ser presidente. Venía de ese mundo. Y yo creo que lo que intento un poco en la novela es contar ficcionadamente, en términos imaginarios, qué podría ocurrir en una Argentina si este jugador del mundo hemos tenido, y hablo en primera persona de la Argentina, desde Maradona a Messi, muchos jugadores del mundo, muchos jugadores de fútbol, los mejores del mundo. ¿Qué pasaría si en una Argentina como la que tenemos hoy, altamente fragmentada, con una alta crisis de representatividad, con muchos problemas cotidianos, qué ocurriría si esta persona llega? Y sobre todo, cómo colisiona con el mundo de la política. Yo creo que la novela, en cada episodio, lo he llevado al extremo de la ficción, y eso me ha divertido mucho como proceso de, claro, cómo se lleva con las campañas electorales un jugador de fútbol, cómo se lleva con los asesores, con el mundo de la política tradicional, con las encuestas de las que hablamos todo el tiempo, cómo recibe un jugador de fútbol que no entiende nada de encuestas, con los medios de comunicación, con los egos que hay en la política y las rivalidades, con todo lo, y para mí me gustaba trazar en la novela una campaña electoral porque tiene algo de thriller, porque una campaña electoral tiene una fecha límite, que es el día de la votación. Ahí sabemos qué pasará y veremos cómo avanza el escrutinio. Y luego, otra particularidad que me parece que invita a un género literario este tipo de novelas, es que las campañas electorales, lo que he vivido en primera persona en América Latina, en Argentina inclusive, es que todo se magnifica. Es como hay una gran densidad de emociones, de intensidades. Todo hay una cantidad de imprevistos, situaciones surrealistas. Por ejemplo, yo siempre pregunto, ustedes que estáis dedicados a eso, ¿qué hace el candidato electoral las horas previas a recibir el resultado? Esos minutos, ¿qué habla? ¿Qué dice? ¿Se imagina si discute con su mamá? ¿Cómo afronta un momento de un debate presidencial? O sea, si ha tenido un mal día, ha tenido un contratiempo, ¿cuáles son sus fuentes de información? ¿Cuándo influye el entorno familiar? ¿Quiénes entran, quiénes no? Y las emociones, ¿cómo se gestiona? Si te va a ver Bullrich y Macri cuando terminas de ganar, por ejemplo. ¿Cómo soportas las presiones? ¿Cómo te manejas con los medios de comunicación cuando encima eres el número uno? Incluso cómo te atreves a hacer propuestas de política pública. Lo interesante del libro para mí es que hay un montón, no quiero hacer ningún spoiler, ni mucho menos, por eso quiero invitar que lean, pero este jugador del mundo además es multimillonario y se puede permitir afrontar aspectos cotidianos de la política diferente, porque le sobra la plata. Tiene solucionado una gran parte. Alfredo, muchas gracias. Entonces, el 7 de mayo, 17:30 en la Feria del Libro. Ahí voy a estar con Álvaro García Linera y Fernando Signorini, Política y Fútbol. A las 5:30 les espero en la Feria Internacional. El profe de Maradona. El gran profe de Maradona. Claro, tremendos invitados también. Sí, estoy contento con la gente que me van a acompañar. Muchas gracias, Alfredo, por haberte acercado aquí a los estudios C5N. Un placer. Bueno.